Hola, en este video hablaremos sobre la glucólisis aerobia, esperando que la información brindada les ayude a tener una fácil comprensión del tema. La glucólisis es una vía a través de la cual tanto las células de los animales como vegetales, hongos y bacterias oxidan diferentes moléculas de glúcidos y obtienen energía ATP. Gluco significa azúcar y lisis, ruptura. Aerobio son procesos u organismos que pueden vivir o desarrollarse en presencia de oxígeno. Glucosa, monosacárido que contiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. ¿Dónde y cómo ocurre? Se produce en el citosol. Hay 10 reacciones que convierten a la glucosa en 2 moléculas de piruvato, las cuales se explicarán a continuación. Se puede dividir en 2 fases principales: la fase en que se requiere energía sobre la línea punteada en la siguiente imagen y la fase en que se libera energía debajo de la línea punteada. Un grupo de fosfato se transfiere del ATP a la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es más reactiva que la glucosa y la adición del fosfato retiene la glucosa dentro de la célula, porque la glucosa con un fosfato es incapaz de atravesar por sí sola la membrana. La glucosa 6-fosfato se convierte en su isómero, la fructuosa 6-fosfato. Un grupo fosfato se transfiere del ATP a la fructosa 6-fosfato y se produce fructosa 1,6-bifosfato. Este paso lo cataliza la enzima fosfofructosinasa, que puede ser regulada para acelerar o frenar la vía de la glucólisis. La fructosa 1,6-bifosfato se rompe para generar 2 azúcares de 3 carbonos, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Estas moléculas son isómeros el uno del otro, pero solo el gliceraldehído 3-fosfato puede continuar directamente con los siguientes pasos de la glucólisis. La DHAP se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Ambas moléculas existen en equilibrio, pero dicho equilibrio empuja fuertemente hacia abajo. Considerando el orden del diagrama anterior, conforme se va utilizando el gliceraldehído 3-fosfato. Es así que al final toda la DHAP se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Dos semirreacciones ocurren simultáneamente. 1. La oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, uno de los azúcares de 3 carbonos que se forma en la fase inicial. Y 2. La reducción del NAD en NADH y H. La reacción general es exergónica y libera la energía que luego se usa para fosforilar la molécula, lo que forma 1,3-bifosfoglicerato. El 1,3-bifosfoglicerato dona uno de sus grupos fosfato al ADP, lo transforma en una molécula de ATP y en el proceso se convierte en 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato se convierte en su isómero, el 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato pierde una molécula de agua y se transforma en fosfoenolpiruvato. El PEP es una molécula inestable, preparada para perder su grupo fosfato en el paso final de la glucólisis. El PEP dona sin dificultad su grupo fosfato a un ADP y se produce una segunda molécula de ATP. Al perder su fosfato, el PEP se convierte en piruvato, el producto final de la glucólisis. Al final de la glucólisis nos quedan 2 moléculas de ATP, 2 de NADH y 2 de piruvato. El ciclo del ácido cítrico se llama ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs. Este ciclo es la ruta final de la oxidación del piruvato, ácidos grasos y cadenas de carbono de los aminoácidos. Dicho ciclo se lleva a cabo en la mitocondria. En el primer paso,
El acetilcoenzima A se une con una molécula de 4 carbonos, oxacelato, y libera el grupo coenzima A la vez que forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato. En el segundo paso, el citrato se convierte en su isómero isocitrato. En el tercer paso, el isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos. Durante este paso, NAD reduce a NADH. La enzima que cataliza este paso es la isocitrato deshidrogenasa. El acetoglutarato que se oxida, lo que reduce un NAD en NADH, y en el proceso libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula de 4 carbonos resultante se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinil coenzima A. La coenzima A de la succinil coenzima A se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a ADP para obtener ATP. Se oxida el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno a FeAD para transformar FeADH2. Se le añade agua a la molécula de 4 carbonos fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamada malato. En el último paso se regenera el oxalacetato mediante la oxidación del malato. En el proceso, otra molécula de NAD se reduce a NADH. Al final, se generan 3 moléculas de NADH y una de FADH2 y se produce una molécula de ATP. Estas cifras son para una vuelta del ciclo, que corresponde a una molécula de acetilcoenzima A. Cada glucosa produce 2 moléculas de acetilcoenzima A, por lo que debemos multiplicar estas cifras por 2.